Hola Hernando, ¿qué tal? Bueno, mientras esperamos a los demás participantes, un poco contar como esta película que se llama Erdol, Erdol por su traducción, Muñeca de Aire. Es una película japonesa del año 2009, dirigida por Hirokazu Koreda. Según entiendo, es parte de un manga, es inspirada en un manga y trata de temas pues muy sensibles como las dinámicas humanas, la soledad, el deseo sexual y más allá de eso como el significado de lo que significa ser humano, el sentir humano y la sexualidad sustituta. Frente a estos temas surgen muchas coyunturas, surgen muchas dudas y muchos preámbulos frente al correcto proceder de la satisfacción sexual. Y constituye pues esto un ejemplo de cómo las dinámicas sociales dentro de las grandes urbes, en este caso de pronto una sociedad que para estándares colombianos sería algo distópica, que es la japonesa, tienen una amalgama de prácticas que son pues en sí muy solipsistas, ¿no? Dentro de la película veíamos tanto al padre de familia, tanto como al hikikomori, o tanto como al sujeto que vendría a ser el dueño de la muñeca, que en su cotidianidad era un mesero, pero por las noches tenía esta práctica. Entonces, ¿cómo llega de pronto un ser a consumir ese tipo de productos y sobre todo como a estarlos usando en una base diaria? Es algo interesante desde el punto de vista de la producción, del marketing y pues también de la necesidad de consumo. Y en alguna parte de la película vimos también en ese viaje del héroe que la misma muñeca iba hasta la misma fábrica donde había sido producida y habla con su creador, ¿no? Muchos detalles siniestros, ¿no? Como la basura incinerable o no incinerable y lo que esto puede significar a fin de cuentas, ¿no? De que los seres humanos como materia orgánica
eran incinerables y se acababan, pero las muñecas, al ser de plástico, no lo eran. Y asimismo había como una ruta de consumo donde ellas mismas volvían a la fábrica luego de ser usadas, eh, mostrando como todas las señales de abuso o no, o de sus tratamientos durante sus usos por los usuarios, donde en la conversación, ese extracto muy interesante donde decía si se sabían, si las habían tratado con amor o no. La coyuntura central de la película trata de que esta muñeca, en medio de su uso, adquiere un corazón. Y ella misma lo ejemplifica así, un corazón. Y ese corazón entonces le da la potestad de salir de su casa y de explorar el mundo. Y empieza a ver a una serie de personajes que creo que no están ahí accidentalmente, sino reflejan diferentes caracteres humanos, ¿no? Al ser una muñeca, tenía los pliegues de la unión en sus perfiles y hay un fragmento en la película donde ella sale y ve a una mujer que tiene estas líneas en sus medias y ella piensa que son las mismas líneas que se trazaban en la unión de las suyas al ser una muñeca y le da un maquillaje para que se borre las líneas, a lo cual hay de pronto una malinterpretación semántica entre ambas y ella piensa que le está hablando de la vejez. A esa persona a la que se le acerca es una especie de recepcionista que se siente rivalizada por su compañera de trabajo, que es más joven, y siente una pulsión de pronto muy, muy acentuada a buscar métodos de rejuvenecimiento. También tenemos otro personaje que vendría a ser el padre de familia con la niña. La niña puntualmente ocupa también un rol muy categórico porque en varias escenas ella viene a ser como un carácter humano muy, muy presente. Hay que descifrar cuál, ¿no? A través de la niña se introduce el concepto del cumpleaños, de cuando Junichiro y ella están cenando, que hacen como el cumpleaños, y ella entiende el concepto del cumpleaños y se pregunta, ¿yo tuve alguno? Y le parece muy memorable. O cuando ya está desahuciada al final de la película y la niña le intercambia su anillo por la muñeca, otra muñeca, ¿sí? Hay mucha simbología y muchas figuras poéticas, ¿no? Siempre, digamos, dentro de el estudio de cámara se presentaba como con varias botellas con guijarros y manzanas, ¿no? Eh, Muy interesante también entender de pronto el soplo de vida, ¿no? Cuando hacen como esta dinámica de reemplazar el aire que ella tenía con Junichi y para volver a inflarla, y luego hay otra vez como una especie como de parafilia, como el acercarse a la muerte y luego revivir, como un tipo de práctica en donde ella siente más, ya que como vemos en repetidas ocasiones, ella no tenía otra opción más que prestar su cuerpo con fines utilitaristas para la satisfacción de su dueño original y luego como el otro sujeto que era el dueño
del, de la tienda de videos, ¿no? Bueno, hablando de sexualidad sustituta, que es de pronto el tema que nos trae a colación también esta película, como digo, pues refleja un problema estructural de soledad en sociedades como la japonesa. Muy prontamente creo que con la tecnocratización de las sociedades pronto vamos a ver eso, de que ya, digamos, el vínculo cercano se va a ir perdiendo y va a ir cediendo pues a la transacción sexual meramente utilitaria, ¿no? En la película, con este tema del cumpleaños, ella llega a la casa y ve a otra muñeca en la cama del man. Y antes de eso había escuchado que el man le había celebrado cumpleaños. Al parecer, el man, cuando adquiría una nueva muñeca, celebraba un cumpleaños. Y ahí es cuando ella lo confronta con su forma viva, ¿no? Por así decirlo. Y el tipo le dice, no, yo también te celebré un cumpleaños. Y entonces ella le dice, pero no recuerdo las palabras textualmente, pero era como, ahora que estoy viva, ¿te intereso? Y el man decía, no, no me interesas porque necesito como la parte no viva de ti, no sé si puedas volver atrás, porque en gran parte la muñeca tenía el nombre de su ex y el tipo solo necesitaba lo transaccional, con lo cual ella no puede volver atrás porque ha adquirido un corazón y ha adquirido a través de la experiencia del mundo una serie de experiencias, porque recordemos que ella sale al mundo totalmente inocente y a pesar de que es cosificada y sexualizada, aún es muy inocente frente a las cosas del mundo y frente al conocimiento de las cuestiones, ¿no? Por eso es interesante ver cómo ella termina, por ejemplo, en un videoclub donde nunca ha visto una película, pero aún así tiene que trabajar cumpliendo los pedidos de clientes que piden películas a través de sus descripciones o a través de distintas personas, ¿no? Como el señor este de edad, que a pesar de no ser también un muñeco, una muñeca inflable, le dice también que estaba vacío y que se sentía como sustituto, porque él toda su vida había sido sustituto de profesor. Entonces es también como ese rol o ese síndrome impostor que a veces tenemos frente a la vida y frente a sentir que estamos cumpliendo un rol performático más allá de lo que verdaderamente queremos, ¿no? El final, el final es sumamente brutal porque es precisamente por esa inocencia que Nozomi tiene que en esta escena donde ella la infla y la desinfla otra vez con su aliento y su brío, ella intenta hacer lo mismo porque ella en su ingenuidad piensa que él tiene la misma condición, pero lo apuñala con unas tijeras y el tipo se desangra y intenta inflarlo, pero es demasiado tarde y él fallece, perece, ¿no? Entonces también como entender que quizá aunque ya había adquirido un corazón a sus palabras, no entendía del todo la condición humana. Y a pesar de que quería ser humano, no entendía la condición humana. Era un ser, un estado intermedio entre las dos condiciones. Algo que también que nos revela de pronto la conversación con el creador, el que hacía las muñecas, era que
No sabía si era algo bueno o algo malo y por qué Dios habría hecho eso, ¿no? Y también lo mismo con nosotros. Pero el tipo le dice, bueno, al menos que tu existencia se justifique si has visto algo bueno en el mundo, ¿no? Y verdaderamente ya lo vio. Y creo que también parte del ser humano y de la experiencia del ser humano es vivir las cosas buenas como las malas y eminentemente sentir y experimentar y, y conocer y aprender esas pautas sociales también que se tejen cuando interactuamos en sociedades, cosa que ya no tenía, por ejemplo. Cuando se muestra que en los códigos de conducta habían de pronto malentendidos, como por ejemplo cuando ella se le acercaba a un bebé y jugaba con él frente a las madres y las madres luego como que la apartaban, le decían, pero bueno, ella se disculpaba, ¿no? Pero de pronto esa ignorancia de los códigos de etiqueta conductuales socialmente aceptados también nos hacen ser humanos y también vemos que la película los hace entender como socialmente adquiridos. Pero también socialmente adquiridos, pues las otras dinámicas como la vejez, el aislamiento, el hikikomori o la búsqueda, no perder la vejez. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Bien, bien. Bueno, es que estábamos hablando a propósito de una película que se llama Erdol. Ujú. Si no la has visto, no hay problema. No. Pero la película trata pues de la sexualidad sustituta, ¿no? Entonces mostrando, por ejemplo, pues a un señor que tiene una muñeca y pues la utiliza pues muy utilitariamente, sí, sexualmente prácticamente, y de un momento a otro, en medio de esas interacciones, luego del coito y de como ese magreo y las conversaciones post sexo, ella adquiere como conciencia y finalmente adquiere un corazón, ¿sí? Y entonces ya empieza a experimentar el mundo. Ok. Entonces, sí, interesante el plot de la película. Lo estaba contando. Pero bueno, también interesante tu perfil. Eh, no sé, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de la sexualidad así reemplazada, ¿no? Como reemplazar lo humano con elementos artificiales. ¿Qué opinas de eso? Mm, ay, es que es complejo porque creo que todos esos sustitutos, las necesidades que cumplen son llenar como esos vacíos que muchas personas tienen. La mayoría que, pues pienso yo, ¿no? La mayoría de personas que buscan alimentos inanimados buscan una satisfacción inmediata a la falta de motivación o interés o habilidades para conectarse con, humanos que tengan los mismos gustos. Entonces creo que partiendo de allí empiezan todos esos elementos, herramientas eh, para la sexualidad alternativa o sustitutos al contacto. Pero pues creo que partiendo a buscar la satisfacción personal, pues todo es válido siempre y cuando no se le haga daño a alguien más y no limite tus capacidades de socialización también. Bueno, fíjate que en el plot de la película, pues ella descubre que tiene un corazón, que puede salir al mundo. Cuando el tipo se va a trabajar, pues ella sale a experimentar el mundo. Ujú. Entonces ella vuelve a su casa por la noche, cuando el tipo vuelve y vuelve a simular que es una muñeca. Entonces,
Muy extraño, ¿no? Porque nomás cuando tienen sexo, el tipo luego tiene que lavar la vagina con jabón. Entonces hay muchas cosas que se sienten como raras, ¿no? Como dentro de eso. Y entonces ya empieza como a descubrir el mundo y se da cuenta de que hay cosas bellas, ¿no? Como la polinización o empieza a trabajar, por ejemplo, en un cineclub y empieza como a saber que es una película, porque a pesar de que tiene como esa sexualidad, pues es como muy inocente, ¿no? Ujú, Entonces, fundamentalmente, eh, desde el usuario, llega un momento en que ella lo confronta porque él adquirió una nueva muñeca y el tipo se da cuenta de que su muñeca original ha adquirido vida y entonces, en medio de la conversación, él le dice que si puede volver atrás a como era, porque a él no le interesa que sea, que tenga vida, que tenga, sí, él le interesa la parte utilitarista, ¿no? Como la parte. Y ella pues no puede aceptar eso porque ha adquirido pues un conocimiento del mundo y no puede volver atrás. Entonces, luego lo confronta nuevamente y le dice, pero tú me has puesto un nombre y ese nombre es el de tu ex. Entonces tú lo que quieres es como, se llama Nozomi, quieres como revivir eso que tenías con ella. Entonces, ¿qué opinas? De pronto también estas sexualidades alternas, de pronto pueden ser sujetas como a experiencias que queremos revivir, como nuestra intimidad, pero no queremos revivir o no hay la posibilidad de revivirlas como con un ser humano real. ¿Qué opinas? Mm, digamos, basándonos en algunos eh, conocimientos, va como muy ligada a la cosificación, ¿no? Mm, al placer sobre el control de algo inanimado. Entonces, podría ser que el apego de él era mm, tener su objeto personal que pudiera usar a demanda sin la opción de ser cuestionado por lo que haga, sino que lo necesita solamente para su placer personal sin la responsabilidad de lidiar con gustos, sentimientos, sensaciones de la otra. Entonces creo que ahí es donde entra en conflicto y por eso le pide ser o que intente ser como era antes. Y pues ese es imposible porque pues lo que tú me cuentas, o sea, basando eso, es que adquirió vida tras sus experiencias, puede ser que haya sido un fluido cósmico, alguna vaina que le produjo vida, pero pues es básicamente eso, un sustituto, o solamente quería la no responsabilidad de lidiar con alguien más, sino solamente tener esa herramienta. Y pues complejo porque pues cuando alguien ya pierde el control sobre lo que tiene y sobre lo que quiere, mmm, para él en ese momento perdió interés, perdió gusto, perdió lo que necesitaba y tampoco quería hacerse responsable de esa nueva persona o esa mentalidad que pensara diferente a él. Sí, es muy interesante. Y bueno, no ve el mercado, yo pues me puse a googlear y no estaba como tan al tanto de las posibilidades que hay. Realmente uno puede personalizar una muñeca o un muñeco a su, Sí. a su gusto. Puede Mm. uno sacarse un molde de su propio órgano viril, lo puede replicar, puede uno literal tener toda su fantasía pues en un muñeco. Sin embargo, pues tú que practicas muchas cosas interesantes y que trabajas eminentemente con humanos, sientes que Uh-huh. esas prácticas pueden ser replicadas con un muñeco o realmente el factor humano es imprescindible ahí. Mm, digamos, para la
práctica que actualmente más cercana tengo, que es la del Shibari. Lo que pasa es que el atar implica conexión, ¿sí? El atar sí busca una intencionalidad. Entonces ahí viene la importancia de hacerlo con otro ser pensante y sintiente. ¿Por qué? Pues porque hace falta ese intercambio energético, de conexión, del diálogo, de sensaciones, de kinestesia, de olores, de textura, de temperatura. Sin embargo, también está la opción de utilizar estas herramientas y esos juegos para ser algo netamente artístico, que ya vendría siendo, no sé, como un apoyo al ego, que es donde tú puedes experimentar y atar. No sé, muchas veces se utilizan para practicar mesas, sillas, cojines. Entonces es algo inerte que no te va a producir el mismo placer, pero pues va a haber algo práctico y bonito pues para adornar, ¿sí? Para embellecer o para quizás crear algo que sea llamativo o que cuente una historia. Pero ya para prácticas como tal, sí es importante hacerlo con alguien, porque pues la base de esto es la comunicación y las sensaciones y lo que tú produces y te hacen producir. Pues eso, o sea, si no hay conexión o comunicaciones silenciosas, lo que puedas empezar a leer las respuestas del lenguaje no verbal. Incluso alguna vez se contaba de las respuestas fisiológicas cuando hay alguien no muy comunicativo, pero ver que sudan, ver que eleva la temperatura, que cambia la frecuencia cardíaca, que la forma de respirar es diferente, es aprender a conocer observando y disfrutando ese tipo de cambios mientras tú vas ejerciendo una acción o disfrutando de ella. Y lo que tú puedes producir por medio de las cuerdas o tocando diferentes partes del cuerpo, conociendo que hay muchas otras partes erógenas que no se limita a los genitales o los glúteos o los senos, en fin. Entonces, tú puedes erotizar a alguien tocando las manos, solo el cabello, la espalda, los pies, las rodillas, donde probablemente no hay mucha sensibilidad sexual para algunos, pero que evidentemente se encuentran factores eróticos en zonas que a veces no se imaginan. Sí, mira, me pones a pensar bastante, porque yo siento que tú desde el Shibari y bueno, de las prácticas de dominación y sumisión, uno, Disculpen, ¿qué es el Chivari? Yo no sé qué es el Chivari. El Shibari es el arte japonés de las ataduras, entonces vendría a ser un hermano directo del bondage. Lo que pasa es que el bondage es cualquier tipo de restricción, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de bondage, muchos asumen que es solamente utilizar esposas o una corbata o bridas y atar unas manos, unas piernas, abrirle piernas a alguien y ya. El bondage es cualquier tipo de restricción, puede ser poner una mordaza, ¿sí? Es restricción verbal, atar a alguien de las manos, o atarlo, hacerle momificación, por ejemplo. Momificación es enrollarlo en vinipelo en cualquier, en una sábana y que quede con una restricción total o en movilización total. Eso es bondage. El shibari, en el shibari se utilizan cuerdas de materiales naturales, es decir, algodón, fique, yute, cáñamo, cuerda de corteza de coco. No se consigue mucho en Colombia, pero pues sí hay. Y viene y se hacen patrones estructurados buscando una intencionalidad. Puede ser estética, funcional o armoniosa o erótica.
y pues cada patrón o cada atadura viene